Buenos días. Bueno, ¿les parece comenzar? Vamos a... ¿Te parece, Roberto? Sí, me parece bárbaro. Bárbaro. Vamos a iniciar esta segunda parte del año. Está silenciada, Maren. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, les decía que vamos a iniciar esta segunda parte del año con una nueva conferencia del ciclo de conferencias de la Escuela Freud Lacan de La Plata. Problemas de la clínica, del ataque de pánico a la angustia o del objeto al sujeto, a cargo de Roberto Consolo, psicoanalista, miembro, fundador de la Escuela Freud Lacan de La Plata, 2 veces presidente de la EFLA, y autor de numerosos textos y libros en colaboración. Vamos al final, cuando él decida, después de compartirnos esta conferencia, vamos a abrir un espacio de preguntas a las que vamos a pedirles que levanten la manito, así podemos abrir un espacio de intercambio entre todos y con Roberto. Roberto, ¿comenzás? Estás muteado. Roberto, estás muteado. Ahí está. Ahí va. Ahí te escuchamos perfecto. ¿Existen los ataques de pánico como tal? ¿O es un nuevo nombre de la angustia que recorta algo? Que hay que ver si es propio o impropio del psicoanálisis. ¿Qué aporte hace la idea de ataque de pánico a la clínica psicoanalítica? Bueno, con estas preguntas quería empezar hoy para hacerlo diferente, pero es muy importante agradecer a la comisión directiva en principio por haber organizado este ciclo de conferencias y por haberme invitado, muy especialmente a Maren Balseiro, que fue quien me hizo llegar la invitación, a los colegas, a los amigos de la escuela, a los compañeros, porque sin los otros uno no sería nadie, y eso vale para todos, y muy especialmente a todos ustedes que están acá y que vamos a compartir un rato hablando del psicoanálisis con estas preguntas que me aparecieron primero. Esta mañana estaba pensando exactamente de estas pequeñas y grandes preguntas. Bueno, el título que tiene esta conferencia, en principio empieza con un pleonasmo, con una redundancia y con un trayecto, porque propone un trayecto, es decir, del ataque de pánico a la angustia, en principio es un recorrido que pareciera equivalente del objeto al sujeto. Y vamos a ver si en este tiempo que estamos juntos podemos hacer algo de este recorrido. Y por otro lado, una redundancia, porque está encabezado con problemas de la clínica. Yo digo que es un pleonasmo en la medida en que la clínica siempre se presenta bajo la forma de un problema, porque nos plantea un enigma, porque hay un dispositivo lógico que requiere un conjunto de soluciones, y porque busca también un resultado que tiene que ver para nosotros con la idea del efecto, pero no se resuelven estos problemas de la clínica como se resuelven en la matemática, en el álgebra o en la ciencia, sino que se resuelven como se resuelven en la vida. Es decir, cómo se reacomodan los goces, el amor, los deseos, con justamente la lógica del sujeto, que es la lógica del psicoanálisis, que es la que vamos a tratar de poner en desarrollo en este recorrido. Y de hecho, los primeros recorridos y los primeros problemas que nos plantea la clínica
es el pasaje del discurso de la vida cotidiana que traen los pacientes. Los pacientes nos vienen hablando de su dolencia, de su malestar, con el discurso de la vida cotidiana, no con el discurso del psicoanálisis. Y el primer problema es ese pasaje necesario del discurso de la vida cotidiana a hacer presente una dimensión del sujeto del inconsciente. Y eso depende esencial y exclusivamente de la posición del analista que tenga para hacer sus intervenciones. Es muy importante el discurso de la vida cotidiana, ¿no? Porque los pacientes vienen con sus palabras a decirnos su dolor, su padecer, su sufrimiento, sus goces que lo atormentan o sus goces que no llegan, porque justamente en ese discurso se plantea el horizonte de nuestra contemporaneidad. Hablaban muy distintos los pacientes hace 40 años que actualmente. De hecho, nosotros hablábamos distinto a cómo hablan nuestros hijos. Imagínense en el tiempo de Freud cómo hablaban los pacientes y cómo presentaban su dolencia. Es decir, que nosotros no desacreditamos la forma en que nos plantean el malestar o la forma en que nos consultan, porque justamente ese decir tiene que ver con el entrecruzamiento de las series, de los discursos dominantes, es decir, lo que construyen la realidad, o con lo que se construye el mundo de nuestro decir, porque nuestro mundo está hecho, es la forma en que se presenta en lo real un discurso, y además esa realidad en la que vivimos, que justamente es un constructo RCI, que es para cada uno y que además es una realidad compartida, es decir, que hay algo del discurso de la vida cotidiana que impacta en nuestros goces, en nuestra manera de vivir el cuerpo, eso es la dimensión real, impacta en la lógica de nuestras relaciones, esto implica la dimensión simbólica, y implica también en lo imaginario, también implica en la forma de nuestro relato y hasta incluso en el sentido de la vida, porque el sentido de la vida es para cada época. Los pacientes, hoy todos sabemos que se nos presentan hablando del ataque de pánico como una categoría convalidada, como algo que los aqueja. El ataque de pánico es algo que inclusive los representa. Fíjense que hablar del ataque de pánico es hasta inclusive una dimensión del S1. Es como una suerte de S1 el ataque de pánico. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el referente de este decir, de esta presentación del ataque? Porque vieron que los pacientes le dicen ataque de pánico a cualquier cosa, ¿no? Vieron como decir, esta mañana tuve un poquito de ataque de pánico. Y ayer tuve un poquito de ataque de pánico. Ayer estuve con medio ataque de pánico. Como si el ataque de pánico fuese algo que puede pasar todos los días. A mí me hace acordar cuando trabajaba hace 40 años como médico de guardia y todos los pacientes venían diciendo de su dolencia, tuve un ataque. O los familiares decían, tuve un ataque. Y un ataque podía ser cualquier cosa, podía ser un ACV, un ataque cardíaco, un ataque al hígado, podía ser un problema digestivo, cualquier cosa es un ataque. Bueno, hoy más o menos pareciera que el ataque de pánico se ha transformado en una gran olla donde pueden ir a parar un montón de afectaciones de la vida anímica, pero esencialmente yo entiendo que el ataque de pánico tiene por referente a una dimensión muy variada de la angustia. ¿Y por qué esto que aparece como bajo la forma de un S1, casi el ataque de pánico, es algo que le da un sentido compartido? Primero le da un sentido al sufrimiento, le da un sentido a su dolor, nombra al dolor, que no es poca cosa, después vamos a ver qué es nombrar. Y que además le da un sentido compartido por la razón que ordena nuestro decir social, que yo lo entiendo como una nueva ratio, que es
la razón neurodigital de mercado, que no lo voy a desarrollar hoy, es un capítulo de mi libro que aparecerá próximamente. Pero si nosotros continuamos con la referencia, con el referente del ataque de pánico, para nosotros es una dimensión variada de la angustia, vamos a ver. Y por otro lado, el referente es la vegetalización del cuerpo y del cerebro, porque vieron que el cerebro hoy es un órgano más a domar, como si fuese el hígado, como si fuese un músculo. Se habla, la neurobiología habla del cerebro como si nosotros pudiésemos engañar al cerebro, es decir, que tiene por referente al cerebro y por otro lado a la psicofarmacología. Vamos a ver un poquito sobre esto, mínimamente, porque no podemos estar ajenos. ¿De dónde viene el ataque de pánico? ¿Por qué aparece entre nosotros el ataque de pánico? Que el ataque de pánico no estaba, qué sé yo, cuando era chico nadie hablaba del ataque de pánico. En la época de mis padres nadie hablaba de ataque de pánico. Es más, que el ataque de pánico empieza a aparecer, empieza a estar fechado en nuestra historia como un elemento del discurso de la vida cotidiana. Yo les decía que vamos a llegar, justamente, vamos a llegar al concepto de angustia, pero como justamente digo del que es del ataque de pánico a la angustia o del objeto al sujeto, vamos a ver de dónde partimos socialmente del concepto este. Y yo digo que uno de los referentes es la farmacología, la psicofarmacología, que es una parte de la ciencia, que en realidad es un entrecruzamiento. La psicofarmacología es un entrelazamiento entre el discurso de la ciencia y el discurso de mercado, como casi toda la farmacología, por lo menos en Occidente, que es donde vivimos nosotros, aparece hace muy poco, es en la década del 50, antes no existía la psicofarmacología. Piensen esto, el Valium, que es un medicamento que todos conocemos, que tomaban nuestras abuelas, se sintetiza en 1959 y en 1960 ya sale a la venta, igual que como está hoy. Y miren qué paradoja, ¿no? Fue creado por un polaco, y justamente en Cracovia, en la Universidad de Cracovia. ¿Se acuerdan del chiste de Freud que decía, ¿por qué me decís que vas a Cracovia para que yo piense que no vas a Cracovia cuando en realidad vos vas a Cracovia? Bueno, ahí en Cracovia, ese chiste freudiano que está en el chiste y su relación con el inconsciente, ahí es donde se crea el Valium. Casi podría decirse que es uno de los primeros psicofármacos de uso masivo. Pero en la década del 60, un fulano, un psiquiatra científico y psicofarmacólogo que se llamaba Donald Klein, es donde ahí trabajando con un antidepresivo muy conocido, actualmente sigue siendo conocido, piensen en década del 60, separa algo, presten atención, separa lo que es la neurosis de ansiedad con los ataques de ansiedad. ¿Les hace pensar esto? ¿Algo esto? Miren lo que plantea, que divide las neurosis de ansiedad de los ataques de ansiedad. Ahora, y luego a los ataques de ansiedad los llama pánico, los llama ataques de pánico. Y esto deviene esencialmente de la experimentación que estaba haciendo con imipramina, con un psicofármaco, con un antidepresivo. Y luego sigue estudiándolo en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, hasta que en la década del 80 pasa algo, y ahora se los voy a contar. Pero primero, neurosis de ansiedad y ataques de ansiedad. 1895, Neurosis Actualis, Freud. Fíjense que sustituimos el término ansiedad por el término angustia y estamos con las dos categorías con las que Freud piensa neurosis de angustia y ataques de angustia. Y prácticamente la misma forma en que Donald Klein, que es el inventor del ataque de angustia en la década del 60, describe lo mismo que describe Freud
respecto de los ataques de angustia o de las crisis de angustia en el año 1895. Pueden ir a buscarlo, si no me creen. Corresponde exactamente a los ataques de angustia. Es más, y Freud describe ahí mucho más extensamente un conjunto de equivalentes somáticos de la angustia, que son los que se describen en el panic attack, que así es como lo denomina la psiquiatría norteamericana. Porque la angustia fue una gran preocupación para Freud. Porque justamente la angustia es algo que sabemos que se experimenta, para Freud y para Lacan, es algo que se experimenta y que es muy difícil de teorizar. Es muy difícil de encontrar una explicación que constituye una lógica y que esa lógica tenga una operatividad clínica. Porque justamente para la psiquiatría el ataque de angustia tiene que ver con sentimientos confusos, con causas genéticas, con causas, ¿cómo se llaman? Neuroendocrinas, es decir, idiopáticas, es decir, desconocidas. Eso es así tal cual, como se plantea la etiología del ataque de pánico. Freud, fíjense que tiene que hacer 3 teorías de la angustia, para en la última llegar a la angustia señal y a la angustia, las vamos a recorrer mínimamente, a la angustia señal y a la angustia traumática, pero necesita trabajar el concepto de angustia para darle una lógica, porque justamente es algo que está presente en la cotidianidad, es decir, puede no ser algo de orden patológico, si la angustia es algo que convive con nosotros en la vida cotidiana, como la inhibición y como el síntoma. Todos estamos afectados de inhibición, síntoma, angustia. En los sujetos neuróticos siempre predomina algo, pero quien no tiene angustia, quien no tiene inhibiciones, quien no tiene síntomas, bueno, la angustia, la inhibición y el síntoma tienen una lógica mucho más asequible. La angustia, como viene de lo real, nos dice Lacan, es más complejo. De hecho, Lacan también llega en el seminario de 10 a la concepción canónica de la angustia con la que trabajamos clínicamente, porque es muy operativa realmente, se puede intervenir, y además da razón y lógica a nuestra práctica, pero no se agota ahí. Mismo en las últimas formulaciones de Lacan, la angustia tiene otra modalidad de presentarse, y es más, vamos a avanzar sobre esto que entiendo que poco desarrollo hay al respecto. Vuelvo al año 1989, vuelvo a la década del 80 y especialmente al año 1989. Ya acá los manuales diagnósticos norteamericanos ya estaban en boga, pero a partir de la caída del muro de Berlín, otra vez estamos en los países europeos, acá de habla alemana, cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética. Esta es la contextualización del horizonte de nuestra época, donde surgen los conceptos que impactan en nuestra vida cotidiana adentro de nuestro consultorio. Este es el horizonte, donde comienza justamente a aparecer el ataque de pánico como una solución. Y ahora vamos a ver de qué. Bueno, aparece la globalización, lo que llamamos la aldea global, justamente acá aparece el pensamiento único, la dominación única, y donde justamente el imperio occidental aparece imponiendo una ideología y una modalidad de negocio, y la llamada salud mental, porque hasta aquel entonces se llamaba salud mental, actualmente sigue el término, ¿no? No queda fuera de esto. A partir de ese momento, en la década del 90, y esto me tocó vivirlo, el DSM se transforma en la Biblia, del libro canónico, en el canon de la salud mental. Aparece otro fenómeno que es extraordinario. Los congresos de psiquiatría, que siempre estaban reducidos a los psiquiatras, se abren
multitudinariamente a los psicólogos, a los profesionales psicólogos, y empiezan a aparecer que uno decía, ¿por qué hay tantos psicólogos? Y son invitados en los hospitales, en las facultades, es decir, que los congresos de psiquiatría se pueblan de colegas, de profesionales psicólogos. Aparece justamente la conquista de la psicología por las terapias cognitivas conductuales, que son recetadoras justamente de psicofármaco, porque en general las terapias cognitivas conductuales siempre van acompañadas del psicofármaco, es decir, que transforman al profesional psicólogo que hace terapia cognitiva conductual en un recetador de segundo orden, y plantean dos patologías como política, dos patologías de fin de milenio. Una que es el ataque de pánico y otra que es la depresión, que son las patologías de fin de milenio. Los ataques de pánico se tratan esencialmente con ansiolíticos y antidepresivos, y la depresión con antidepresivos. Ustedes van a decir, pero ¿por qué nos estás hablando de todo esto del ataque de pánico? Porque esto es lo medular, lo teórico, lo discursivo, que construye un sentido en el campo social por el cual los pacientes hoy vienen a hablar de ataques de pánico por cualquier cosa que le pase en la vida. Mi hijo tuvo un ataque de pánico ayer, y realmente lo que hizo fue un capricho, y a eso lo llaman ataque de pánico. Cualquier cosa hoy es llamada ataque de pánico, incluso por los profesionales de la salud. Guarda, que este es el problema más serio. Bueno, a partir de ahí hubo una campaña de penetración social muy poderosa, donde, por ejemplo, un capo mafia podía tener un ataque de pánico, Robert De Niro, en la película Analízame, Woody Allen, donde en sus películas vende el Prozac como algo que le hace mejor que el psicoanálisis, en Ana y sus hermanas. Bueno, y empieza a aparecer justamente como una invasión en el discurso social, en las revistas, el ataque de pánico, en la televisión, en los divulgadores científicos, entre las noticias, en los medios en general, aparecen programas de la tarde donde se habla de los ataques de pánico y de la depresión, es decir, instalan en la sociedad el concepto de ataque de pánico. Y realmente lo conquista, porque el ataque de pánico es un concepto que está destinado a vender ansiolíticos y antidepresivos. Obviamente la gente compra ansiolíticos, no compra antidepresivos, porque los antidepresivos están dedicados a los profesionales de la salud, médicos, cualquiera sea, no interesa, sean psiquiatras, clínicos, traumatólogos, gastroenterólogos, cualquiera recetan las benzodiazepinas, que son, fíjense, los van a conocer todos, el Rivotril y el Alplax. Esos son el mascarón de proa de toda esta política. Es más, yo voy a comprar verdura a la verdulera en el frente de mi casa, y le pregunto a Gladys, lo hice realmente, lo hice, no se piense que esto es algo que lo estoy inventando, le pregunté si conoce el Rivotril o conoce el Alplax, fui al almacenero en mi barrio y le pregunté si conoce el Rivotril y el Alplax, y todos conocen el Rivotril y el Alplax, y todos saben para qué es. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no conocen la levomepromacina, que es buenísima para los ataques de pánico? Si existieran los ataques de pánico, ¿por qué no conocen la levomepromacina? ¿Por qué no conocen el Nocinab? ¿Por qué sí conocen el Rivotril y el Alplax? ¿Lo conocen todos? Bueno, porque es una política. El ataque de pánico está ligado a la venta, sin receta inclusive hoy, de benzodiazepina. Ahora vamos a ver qué hacemos nosotros con esto. ¿Qué hacemos? Si nosotros adquirimos esta conceptualización, la adquirimos, o ¿qué hacemos? Ahora vamos a ver. Yo les decía, los antidepresivos no los compra la gente porque tardan 20 días en hacer efecto, entonces los recetan los médicos, cualquier médico también, no los psiquiatras, los recetan los psiquiatras, los clínicos, traumatólogos, y los profesionales psicólogos de la terapia cognitiva conductual, que le dice, usted tiene que tomar antidepresivo, y lo manda al psiquiatra. Obviamente que no estoy en desacuerdo ni en contra
de la psicofarmacología, sería una irresponsabilidad estar en contra del avance de la ciencia y de la psicofarmacología. Vamos a ver para qué. Para los pediatras, no recetan nada de esto porque justamente la industria farmacéutica creó categorías propias para la pediatría, para que receten medicamentos. Decían, la industria farmacéutica dijo, ¿cuál es el último nicho que a nosotros nos falta conquistar? Y bueno, el de los niños. Y hoy, entonces ahí es donde crean el ADD y donde el autismo se lo apropian, las terapias cognitivas conductuales, y ahora, esto es atroz, pero ahora es para todo el mundo natural que los niños estén medicados con psicofármacos. Hace muchos años fuimos a una reunión de la CERAU de Uruguay, donde presentaron un trabajo estadístico y decían que el 30% de los niños uruguayos, está escrito, lo tengo el libro, que el 30% de los niños uruguayos están medicados con psicofármacos. No tenemos números acá en Argentina, pero en Uruguay sí. El 30% de los niños uruguayos están medicados con psicofármacos. El 30%, que las maestras son las que indican que sugieren que sean medicados. Es decir, ustedes se dan cuenta que justamente la globalización, en el campo de la vida anímica, produjo un avance monumental y construyó un negocio de miles de millones de dólares, miles de millones de dólares anuales, donde los ansiolíticos hoy, escuchen esto, son más vendidos que los analgésicos. En nuestro país los ansiolíticos se venden más que los analgésicos y se venden sin receta. Bien. Obviamente esto, década del 90, va acompañado de una campaña contra el psicoanálisis. Ojo, no sé si ustedes se acuerdan del libro negro del psicoanálisis, y hubo toda una gran campaña de descrédito para instalar las terapias cognitivas conductuales. En Francia inclusive descalificaron el psicoanálisis para tratar el autismo. Todo esto es una avanzada gigantesca de la industria farmacéutica de la mano de la industria de la psiquiatría, que fueron los que imponen esta idea del panic attack, propiamente llamado, porque es justamente la psiquiatría norteamericana. Ahora, lo importante es que esto no es lo más interesante de todo, además de que este sea un negocio supermillonario, sino que el ataque de pánico lo que hace es objetalizar al sujeto por un discurso y objetaliza su modo de sufrir. Y a la vez nomina, produce un nombre. Ustedes todos sabemos que el concepto define al objeto. El concepto ataque de pánico define al objeto del sufrimiento del sujeto, y en ese movimiento objetaliza al sujeto porque justamente propone que su resolución es por la vía de una medicina. Ustedes me van a preguntar, ¿vos estás en contra de que se medique una crisis de angustia grave? No, pero es uno por uno. Vamos a ver el caso. Lo más grave de todo esto es que lo que intenta el concepto de ataque de pánico es domar la angustia. Porque la angustia, además de ser enigmática, es peligrosa. Es peligrosa en el discurso social. Es peligrosa en la serie de los discursos dominantes. ¿Por qué? Miren, en principio, porque la angustia es la antesala del deseo. Es lo que antecede a la función deseante. La angustia desoculta la finitud, devela la finitud. Es una vía de acceso a la pregunta por la vida. No me quiero poner heideggeriano, pero no puedo acá menos que citar Dasein de Heidegger, que es el ser ahí en el mundo, y que en esto acuerda mucho con Lacan respecto a la angustia, en el punto donde la angustia produce un velamiento
de la finitud, a la vez que produce un develamiento. Es decir, en el velamiento muestra la finitud de la existencia e implica que alguien se pregunte necesariamente qué va con mi vida, qué va con mi deseo, y revela en este mismo movimiento el objeto inmundo, inmundo con la doble vertiente de inmundo en la medida que se extrae del cuerpo del otro y en la medida que es el objeto que está en el mundo, que es el objeto A, que activa el deseo y pone en juego la escena del goce fantasmático, que es casualmente el lugar a donde apunta la intervención analítica. Este es el lugar donde apunta nuestras intervenciones. La angustia, además de todo esto, lo que hace es conmover la quietud del narcisismo contemplativo, la quietud, la detención. Casi podría decir, conmueve al principio del placer, que es estar como Homero Simpson, con una mano, con el control remoto, mirando Netflix, con la otra tomando una cerveza. Eso es el principio del placer. Es la quietud que nos propone y en la que justamente hoy estamos saliendo después de esta pandemia nefasta. Es decir, que la angustia es un atentado a un conjunto de valores de la serie de los discursos dominantes que instalan la idea del panic attack. En la finitud que nos propone la idea de la angustia atenta al concepto de juventud eterna, donde está el festival hoy, pensemos en el hoy, ¿no? Que estamos así golpeados con la idea de juventud eterna y el festín ahí de los cirujanos plásticos renegando de la castración, los cuerpos angelicales que hay que tener, ahí que deben coincidir con las edades, porque los cuerpos angelicales, todo concepto de belleza de lo humano tiene que ver en general y en particular con el cuerpo que se tiene entre los 16 y los 22 años, tanto para las mujeres como para los hombres, y de forma natural. El concepto de belleza apunta siempre a ese segmento de la existencia. Es decir, que dejar que la angustia siga su curso es permitirle a alguien interrogarse por un montón de cuestiones que tienen que ver con el deseo, con la vida y con el goce. La angustia viene a desempeñar una función, entonces planteo que el referente del panic attack para nosotros es la subjetividad, que es la angustia. Y en el punto de los discursos dominantes lo que hace es obstaculizar al sujeto. Nuestro trabajo es pasar de un objeto que está definido por un concepto, por una modalidad de sufrimiento, por una nominación y por una forma de resolución medicamentosa. Nosotros tenemos que hacer una descomposición de ese discurso hermético para pasar justamente a la dimensión del sujeto, para poder ofrecerle posibilidades a que la angustia, que el sujeto extraiga algo de la angustia, extraiga la dimensión del deseo, porque Lacan inclusive dice que de la angustia el sujeto extrae la certeza de su acto, es decir, la posibilidad de actuar y de articular amor, deseo y goce, que es lo que nos viene a plantear. A ver cómo voy, las 10. Me falta un cachito. Voy un poco a la angustia. Voy a plantearles... les pido que me interrumpan cuando se les dé la gana, cuando necesiten decir algo, preguntar, lo que quieran, que me interrumpan sin problema, o que se vayan anotando ahí las preguntitas que vayan teniendo para hacerlas al final, como más les parezca. De todos modos, Maren coordina. La angustia desempeña un papel central en el psicoanálisis y en la investigación de Freud y Lacan, como recién les decía.
vamos a plantear que la angustia, en principio, es un afecto. Y todo afecto es efecto del significante. Y en tanto afecto, afecta a lo real del cuerpo, incaldiente en lo real del cuerpo. Puede estar asociada a la angustia a un conjunto de sentimientos. Un conjunto de sentimientos de orden imaginario, que puede ser la tristeza, puede ser el miedo, puede ser la soledad. Pero la lógica de la angustia es justamente que son estos los sentimientos son su vertiente imaginaria. Bueno, les cuento, porque Isidoro estuvo la vez pasada en la serie, en las conferencias, y justamente en la década del 90, yo estudié muchos años con Isidoro y hablábamos mucho justamente sobre la diferencia entre el afecto y los sentimientos, en Affect y Gefühl, como lo plantea Freud, trabajamos mucho esos temas, y después Isidoro lo publicó en un libro que se llama Hacia una clínica de lo real, que lo publicó en la década del 90, en la diferencia. Y ahora, me alegro mucho porque la vez pasada nos contaba que lo iba a retomar y que el nuevo libro iba a hablar de esto, pero ya había hablado Isidoro en la década del 90, porque me acuerdo que habíamos estudiado un montón en esa época la diferencia entre el afecto y el sentimiento. Y la angustia, en general no, la angustia es un afecto. Y siempre es efecto del significante. Freud, brevísimamente, tiene 3 teorías de la angustia, que se lo digo brevísimamente porque doy por supuesto que todos aproximadamente la conocen. La primera es la de las neurosis actuales, donde hay un montante de libido que no se puede tramitar. Freud lo ligaba a la insatisfacción sexual, en la neurastenia, ¿se acuerdan del coitus interruptus? Ahí se produce un gran montante de líbido sexual que no se puede ligar a ninguna representación y entonces muda angustia. La segunda, que siempre fue la más complicada, porque Freud mismo se refuta a sí mismo, dice que la represión lo que hace es producir angustia. La represión de un deseo. Decía, si se reprime un deseo, el sujeto se angustia. Esta es la teoría que después se refuta a sí mismo hasta llegar a Inhibición, Síntoma y Angustia, que es un texto extraordinario, es un texto difícil, es un texto que Freud no lo quería publicar. Ustedes saben que no era un texto para publicar Inhibición, Síntoma y Angustia. Era un texto que Freud estaba escribiendo para él, para aclararse las ideas, y gracias a la intervención de Lou Andrea Salomé, que en ese momento mantenía una relación con Freud, esta la primera mujer psicoanalista, le dice que sería conveniente que lo publique, lo lee, lo ayuda inclusive, y ahí se publica Inhibición, Síntoma y Angustia, que no es un texto fácil de Freud, no es de los textos fáciles. Y ahí es donde nos plantea justamente que la angustia, acá Freud va a decir la angustia de castración, es el referente del síntoma y el motor de la represión. Ahora cuando vemos angustia señal va a quedar más claro qué quiere decir que es el referente del síntoma y que es el motor de la represión, porque acá deriva, acá podemos ubicar mejor, lógicamente, las dos posiciones freudianas de la angustia, que una que es la angustia traumática y otra que es la angustia señal. El trauma, la circunstancia traumática, que produce un montante de energía inabarcable, deja al sujeto en una situación de desvalimiento, de indefensión, y ese montante energético no se puede ligar a ningún representante de la representación. No se puede ligar, y justamente Freud lo trabaja a partir de las neurosis traumáticas, las neurosis de guerra. Justamente lo que sucede es que la subjetividad trabaja para producir una nueva ligación con ese montante energético, por eso los sueños de angustia, los sueños de repetición. Esta es la primera teoría, o la teoría justamente de la neurosis traumática ligada a la pulsión de muerte. Y por último, la angustia señal, que justamente es la amenaza de la repetición del trauma, en el que se sostienen los síntomas, porque el síntoma lo que viene a hacer
es a cancelar el trauma. En realidad el síntoma lo que viene a hacer es a inscribir el trauma. Por eso se dice que el síntoma es el referente, que la angustia es el referente del síntoma. Porque el síntoma inscribe a la angustia del trauma. Es muy importante poder situar la heterogeneidad de circunstancias que plantea la angustia. Ven que no hay forma de captarla en una teoría única. Y hay que aceptar, porque miren, esto es algo que estaba pensando, que hay que aceptar que el pensamiento complejo, que podamos, en el diálogo que sostenemos, pensamientos complejos no conclusivos. Quiero decir que esto es algo que los psicoanalistas lo tenemos, algo que lo tenemos en nuestro acervo, que es justamente poder discutir, poder discurrir, poder recorrer un trayecto de una discusión compleja, de un pensamiento complejo, aunque no concluyamos en algo. Aunque tengamos conclusiones muy parciales, porque estamos en una época donde justamente se atenta constantemente contra el pensamiento complejo. Fíjense que todos nuestros medios de comunicación lo que intentan es simplificar el pensamiento. Voy a decir el WhatsApp porque es lo máximo. Lo máximo justamente del WhatsApp lo que quiere es simplificar lo que quiere decir y que no haya ningún malentendido. Pero eso pasa justamente porque los medios, a través de los que nos estamos comunicando, justamente moldean a la modalidad de pensamiento. Incluso está toda la dificultad que nos plantea en este momento Zoom, porque justamente nos plantea la dificultad del intercambio. Yo estoy dictando grupos de estudio por Zoom ya desde hace unos años, y estoy empezando a tener los grupos de estudio en forma presencial, en un lugar más amplio, que no sea mi consultorio, qué sé yo, y empiezan a pasar cosas extraordinarias en el campo de la discusión. Empieza a pasar nuevamente, porque pierde espesura la discusión por Zoom. Además hay que levantar la mano, apretar un botón, decir algo acotado, el otro no se sabe si te responde, no nos podemos pisar en una discusión. Bueno, es decir, que los medios a través de los cuales nosotros estamos desarrollando la discusión y el pensamiento complejo moldean a la modalidad de pensamiento y lo acotan. Digo que WhatsApp es lo máximo. Es decir, que es muy importante que sigamos con esta práctica de asumir la responsabilidad del pensamiento complejo no conclusivo. Si en algún momento concluye, es decir, llegamos a la circunscripción de un concepto y que ese concepto se valida en nuestra clínica, festejamos. Pero si no, tenemos que seguir en este trabajo. Por eso digo que la angustia tiene una heterogeneidad que no es terminada de captar por ninguna de las conceptualizaciones. Justamente, el ataque de pánico lo que hace es reducir a la mínima expresión, condensar a la mínima expresión, nominarla, transformarla en un concepto que abarca infinitas situaciones de la subjetividad, es una síntesis, y que en definitiva lo que mejor se hace, porque la gran mayoría de las personas lo que hacen es medicar ese ataque de pánico. Nuestro trabajo va en el sentido contrario. Bueno, Lacan hace un examen exhaustivo sobre la angustia, es un examen exhaustivo sobre la angustia, hasta que llega a nuestro amado seminario 10, porque ahí concluye la conceptualización del objeto A, y además llega a una definición suma, conceptual brillante, deslumbrante, y además de ser deslumbrante, es de una monumental eficacia clínica, nos sirve para pensar la clínica. Es en el punto donde se habla, donde yo planteaba hace unos años un seminario que decía que era la brújula de la clínica, la angustia, que nos orienta en la clínica. El seminario de hace un montón de años, cuando fundamos la escuela. Muy brevemente, les muestro
Estos son los tres tiempos que plantea Lacan. Un tiempo donde está el sujeto, el otro, en una unión donde el sujeto no cuestiona su deseo, donde lo que reina es el objeto del otro, el objeto que es el tiempo del goce, en donde justamente el deseo del sujeto no tiene lugar. Tiene lugar solo el deseo del otro. El deseo del sujeto está quieto, en un estado de quietud. Y donde justamente está en una plácida entre comillas, situación de servidumbre voluntaria con el otro. Ahora, cuando el sujeto en esta instancia, que es la instancia de la angustia, se reconoce, vamos a decirlo, se reconoce en el lugar del objeto A del deseo del otro, es decir, cuando se reconoce en ese lugar, es decir, estoy capturado en el deseo del otro, esto es la angustia. Es decir, hay un deseo en el sujeto que quiere poner en acto, pero que no puede porque está atrapado en el deseo del otro. Y esta es la fórmula canónica de la angustia. Obviamente, en el punto donde el sujeto se desprende del deseo del otro, es decir, deja de completar al otro como objeto A, es donde aparece el sujeto del inconsciente, el sujeto barrado, el sujeto deseante, es el deseo. Es decir, que este es un recorrido necesario para el desarrollo del deseo en el plano subjetivo. Y este es en el punto por donde decimos que la angustia no nos engaña, en realidad no engaña al sujeto, porque justamente nos plantea una instancia media del recorrido de un sujeto que pugna por realizar su deseo. Es decir, que cuando nosotros encontramos al paciente angustiado, y este es un tipo de angustia, guarda, quiero decir esto, esta es la angustia del síntoma, esta es la angustia del síntoma, que justamente Freud dice que el síntoma es un deseo amordazado, es un deseo que no se puede realizar. Esta es la angustia que plantea el síntoma. Y es justamente donde el sujeto está atrapado en ese conjunto de mandatos, de deseos, con el que su síntoma completa al otro. Y este es un punto muy importante, porque nosotros cuando vemos que el sujeto está angustiado sabemos que ahí hay un deseo en ciernes. Es decir, que es un tiempo necesario el análisis. Esto va para los analistas que dicen que hay que angustiar a los pacientes. No saben nada los analistas que dicen que hay que angustiar a los pacientes. No hay que angustiar a los pacientes. Hay que dirigir la cura éticamente y que se queden tranquilos todos los analistas que la angustia va a llegar sola. Porque cuando se dirige una angustia, cuando se dirige una clínica éticamente, la angustia aparece porque la otra instancia, donde ya la angustia es un tiempo, es cuando se revela el fantasma. ¿Por qué? Pues justamente es el punto donde el sujeto se reconoce como objeto del otro, que es en el punto donde se constituyó como sujeto. Entonces, porque en los tiempos de constitución dice, bueno, frente a lo enigmático del deseo del otro, ¿qué soy para ese otro? ¿Qué me quiere? E inmediatamente anticipa prematuramente una respuesta que responde justamente qué es lo que quiere el otro, es decir, qué supone que el otro desea del sujeto. Y esa es el carozo, es el núcleo duro a partir del cual se constituye el fantasma, y después obviamente se tiene que convalidar en las tres identificaciones, la identificación a lo real del otro real, a lo simbólico del otro real, a lo imaginario del otro real. Pero ese es el núcleo duro primigenio del fantasma. Que cuando un análisis avanza, un sujeto se encuentra con su fantasma, ahí acontece un tiempo de angustia, y que responde a esta misma lógica, que es la lógica del seminario 10. ¿Qué es? Donde el sujeto se encuentra como objeto del deseo del otro. Obviamente, este es en el punto donde se encuentra el fantasma. ¿Y eso qué implica? La travesía por el fantasma. ¿Qué es la travesía por el fantasma? Analizar ese fantasma. Y se avanza en el análisis de ese fantasma.
que eso conduce al final de análisis. No alcanza, estamos de acuerdo. No es el final de análisis el atravesamiento del fantasma, pero es condición sine qua non. Esto está bien desarrollado en el seminario 10, y además es sumamente útil, porque Lacan nos plantea que la angustia es una señal que experimenta el yo, pero que se dirige al sujeto. La angustia es de lo real. Y habitualmente siempre nos quedamos con esta parte de la angustia porque nos sirve mucho, pero nos deja muchos interrogantes. Digamos que no abarca esto a la angustia del sujeto. Y no abarca las distintas contingencias de la angustia, porque el ataque de angustia puede estar referenciado en esta lógica, pero puede no estar referenciado en esta lógica, el ataque de angustia. Y acá es donde les voy a proponer algo. Me voy a servir del tiempo final de la enseñanza de Lacan. Les voy a proponer lo siguiente. Porque en el nudo hay una inflexión de la angustia, muy bien planteada, pero en absoluto desarrollada por Lacan. Lacan realmente no lo desarrolla en los últimos seminarios sobre qué es la angustia. Ahora les voy a mostrar los esquemas. Lacan no desarrolla realmente qué quiere decir que la angustia es el avance de lo real sobre lo imaginario. Y entonces acá es donde le voy a proponer algo, pero antes voy sobre una lectura para situar una dimensión de la angustia que puede permitirnos entender mejor quizás los ataques de angustia. Y es donde en la tercera, Lacan dice algo muy interesante. Mire, se lo voy a comentar, se lo voy a decir con mis palabras y un poco lo voy a leer. Lacan se pregunta, miren lo que se pregunta en la tercera. Es una conferencia riquísima, se llama la tercera porque la tercera conferencia que dicta en Roma. Es una conferencia riquísima, muy valiosa y que es meritoria de ser estudiada, aunque diga cosas que después contradice después en el seminario RCI, ¿no? Pero es muy, muy, muy valiosa esa conferencia que dicta Lacan. Lacan se pregunta, miren, dice, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿De dónde parte el miedo? Yo lo digo con mis palabras, ustedes vayan y leanlo. ¿De dónde parte el miedo? Y esto sí, Lacan dice claramente, el sentimiento del miedo surge de nuestro cuerpo. Es decir, que entiendo que el referente del miedo es el cuerpo. El referente del miedo es lo real del cuerpo. Y entonces, bueno, de hecho, fíjense claramente que las películas de terror son las que está implicada el cuerpo. Si no está implicado el cuerpo, las películas de terror así con sangre, con asesinato, son de misterio. Si está implicada la dimensión más atroz del cuerpo, son de terror. Si no está implicada la dimensión más atroz del cuerpo, son películas de misterio. Es decir, Lacan plantea que el miedo parte de lo real del cuerpo, que implica la dimensión del dolor, del sufrimiento, de lo que se le puede infringir al cuerpo, ya sea por una acción externa o por una acción interna, porque guarda que la pulsión de muerte implica el cuerpo, no solamente una amenaza externa, sino que la pulsión de muerte implica el cuerpo. Y miren lo que va a decir ahora Lacan en la tercera, dice, es lo que manifiesta la angustia, es el afecto que surge de quedar reducido. No lo dice, dice así. Es que la angustia es tener la sospecha de quedar reducido a un cuerpo. La angustia es la sospecha de quedar reducido a un cuerpo.
Es decir, que la angustia es cómo lo imaginario configura que podemos quedar reducidos a un cuerpo. Es decir, Lacan dice sospecha, podemos decir, son los pensamientos de quedar reducido a un cuerpo. Incluso podemos decir, es la intuición de quedar reducido a un cuerpo. Es decir, que Lacan nos invita a pensar que el miedo es al cuerpo y que la angustia es justamente quedar reducido a un cuerpo, tener la sospecha, la intuición, los pensamientos de quedar reducido a un cuerpo, de ser solamente un cuerpo. Ya terminamos, y después pasamos a charlar un rato. Esta es la última formulación de Lacan del sujeto, todos la conocemos, y si no se las muestro, aunque la conozcamos. Encontramos que son lo real, lo simbólico, lo imaginario, anudados. En la tercera pone en lo real, pone la vida, en lo simbólico pone la muerte, y en lo imaginario pone el cuerpo. Eso es lo que, así como lo plantea en la tercera. Si me equivoco, díganme, ayúdenme. Y nos va a decir que la angustia es el avance de lo real sobre lo imaginario. Es decir, fíjense que yo acá le di un color rosadito a lo real. ¿Se ve bien? Sí, gracias. Un color rosadito a lo real. Como lo real se abre y avanza sobre el registro imaginario. Y entonces en esta lúnula colocan angustia y dice que es cuando lo real, el registro de lo real, avanza justamente sobre lo imaginario. Eso quiere decir que lo imaginario no puede hacer un buen freno a lo real. Podríamos hablar también sobre la inhibición y sobre el síntoma, pero me quiero explayar específicamente sobre la angustia, que es cómo lo real avanza sobre lo imaginario, se superpone a lo imaginario, lo interpenetra, lo inmicciona al imaginario, y ahí sitúa acá la angustia. Y no nos dice más nada acá respecto a la angustia, o dice muy, muy poquito. Dice justamente que es la serie de fenómenos críticos que aparecen en el cuerpo cuando lo real avanza sobre lo imaginario. ¿Qué es esta intrusión? Bueno, y es justamente cuando el cuerpo, cuando aparece lo real del cuerpo. ¿Qué es lo real del cuerpo? Bueno, algo de lo que les planteaba recién. Miren, hasta Freud decía algo así. Miren, Freud decía que cuando alguien tiene un dolor de muelas muy intenso, toda su alma puede caber en ese pequeño alvéolo. Toda la vida puede caber en esa pequeña muela que está doliendo y que provoca sufrimiento. Es decir, hay un punto donde queda completamente reducido al cuerpo. Y no quiero decir lo atroz que es estar esperando una biopsia, pero todos sabemos la angustia que deja en el sujeto estar esperando una biopsia. Y cómo ahí casi la vida quedó reducida al cuerpo. O cómo también es no entender lo que le está pasando al cuerpo, no entender el sufrimiento del cuerpo. Algo que caracteriza mucho a los llamados ataques de pánico. Y cuando la pulsión de muerte avanza sobre lo imaginario, cuando aparece la pulsión de muerte, justamente la pulsión de muerte en el punto donde es muda, no tiene representación ni sentido. Y ahí emerge bajo la forma justamente del miedo, que es un sentimiento que es del orden de lo imaginario. El cuerpo no solo irrumpe en el trauma, sino que el cuerpo sufre muchas emergencias cuando
se descompone, cuando se distorsiona, cuando irrumpe. Y cuando desestabiliza el sentido de lo imaginario. ¿Por qué lo desestabiliza? Miren, todos, ¿vieron que lo imaginario Lacan dije que pone cuerpo? En el nudo pone cuerpo, dice, ahí coloca el cuerpo, coloca lo imaginario del cuerpo. Porque justamente lo imaginario en nuestro cuerpo, que son tres cosas. Lo imaginario es la imagen, el sentido y los sentimientos. Si nosotros colamos la obra de Lacan, nos encontramos que el registro del imaginario responde a lo que es del orden de la imagen, lo que es del orden del sentido y lo que es del orden del sentimiento. Cuando tenemos un cuerpo, cuando el nudo está bien, cuando está bien anudado, el registro imaginario nos da a nosotros una estabilidad imaginaria que es sumamente importante, que es reconocernos en nuestro cuerpo, que es sentirnos bien con nuestro cuerpo, que es tener un sentido estable y conocido. Y justamente esos sentimientos afectan a la dimensión del cuerpo, pero corresponde a lo imaginario. Cuando afecta a la dimensión del cuerpo, esos sentimientos son afectos. ¿Qué es en la angustia? ¿Qué es en la angustia? Perdón, no sé qué es en la angustia, ¿qué es en el amor? El amor tiene una dimensión del afecto y tiene una dimensión del sentimiento. Todos sabemos cómo nos afecta el amor en el cuerpo. Cuidado. Entonces, para terminar, este avance de lo real sobre lo imaginario implica que, a mi entender, lo real de lo imaginario es justamente cuando aparece lo insoportable de quedar reducido a un cuerpo. Lo real de lo imaginario es cuando se pasa por la experiencia de lo insoportable de quedar reducido a un cuerpo. Y justamente acá lo que aparece es una declinación del sentido. Por eso muchas veces en la crisis de angustia lo que calman son intervenciones imaginarias. En las crisis de angustia lo que se hace es dar sentido. Son intervenciones, fíjense en las crisis de angustia, esas crisis violentas de angustia, son intervenciones en lo real, intervenciones en lo imaginario. Intervenciones en lo real es, por ejemplo, en lo imaginario es, por ejemplo, decirle quédate tranquilo, no pasa nada, no te va a pasar nada, dar sentido inmediatamente a lo que le está ocurriendo. Son intervenciones en lo imaginario, porque lo que hacen es poner freno a lo real desde lo imaginario. Son intervenciones en lo imaginario. Quédate tranquilo, no pasa nada, yo estoy acá, no te va a pasar nada, estás bien. Algo que se dice mucho en la... yo te voy a ayudar. Y la otra son intervenciones en lo real, que muchas veces es tocar al paciente. En las crisis de angustia, estamos hablando de esas crisis violentas de angustia, no en las angustias que afectan al avatar cotidiano de la vida neurótica, de cualquier neurótico. Por eso, esta entiendo que es una lógica que más asequible para nosotros, en el campo del psicoanálisis, para entender las crisis de angustias graves, que están pobladas de sentimientos, de miedo, y algunas veces podamos decir, de pánico, que es este avance. Y que requiere intervenciones en lo real. A veces es alcanzarle un vaso de agua, a veces es tocar al paciente. Porque lo real de lo imaginario es lo insoportable, la experiencia de quedar reducido en cuerpo. Y como lo dice Lacan en Lin Shu, para terminar, lo simbólicamente real, es decir, lo que de lo simbólico se connota en lo real, es justamente la angustia. Bueno, hasta acá me parece que está bien. Vamos, si les parece, a hacer unas preguntas, a charlar un rato. Bueno, muchas gracias, Roberto, por el trayecto y los recorridos, los diferentes recorridos que nos traes. Sumamente interesante y clínico, como nos anticipaste. ¿Quieren con la manito? La levantan, yo voy anotando y
y vamos abriendo el espacio de intercambio y de preguntas, comentarios o lo que quieran agregar. Bueno, vamos. Guillermina, desmutéense y hacen la pregunta. Buenísimo. Hola, buen día. No, Buen día. en realidad, en esta lógica de Zoom, puse las manos de aplauso, no de levantar, porque quería también hacer eso que es cuando estamos en presencial y escuchamos algo, hay alguien, como Roberto, me parece que yo quería aplaudir. Y Bueno, después, gracias. bueno, si algo surge, levanto la mano. Bienvenido Pero- al malentendido, entonces. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere? Si no, voy a ir revisando para hacerte yo alguna pregunta, pero no me quiero distraer de ver si a alguno se le ocurre o quiere decir algo. Amalia. Bueno, gracias Roberto por esta presentación clínica, como dijo Maren. La verdad es que, bueno, deja varias cuestiones resonando, y en el recorrido lo que pensaba es esta cuestión que planteas de entrada, ¿no? Respecto de la posición de la ciencia, de la psiquiatría, del mercado, digamos. Pensaba en algo que vos dijiste, ¿no? Como si esta cuestión del nombre ataque de pánico de alguna manera tuviera una dirección, que es la de producir que la gente consuma y se consuma, ¿no? Ahí. Decías también la cuestión de que casi como un significante, casi como un S1, planteaba. Y bueno, y ahí fue donde fui llevando todo lo que iba escuchando, como que ahí está la diferencia, ¿no? Eso no es un S1, intenta nombrar algo que produzca un conjunto para hacer consumir, digamos, si no tendrá que ver con una diferencia política, porque es la extracción de ese S1 singular para cada uno y no del montón, digamos. Eso por un lado, y por otro lado lo último que decía, en esta cuestión de lo real avanzando sobre el cuerpo, y el miedo ahí, el miedo de ser un cuerpo tomado por el otro, me preguntaba, ¿no? En la cuestión también de la lógica de ese esquema, donde el sujeto en posición de objeto completa al otro, el esquema del seminario de la angustia. Bueno, eso, y espero que haya más interlocución. Gracias. Roberto, ¿te parece que escuchemos al menos 2 o 3 preguntas y después pasamos a... Algo, Maren, sí, me Dale. parece válido. Dale. Jesuán, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, gracias Roberto por el trayecto que nos compartís. Y mi pregunta está un poco en relación a lo que decía Amalia, de un cuerpo tomado por el otro. Yo me quedé pensando, Roberto, en esto que traías de RCI, de esa inmixción de lo real en lo imaginario. Y me quedé pensando como quizás del lado de la intervención en lo real, si la cuestión no iría por tirar esa cuerda de lo real para el otro lado, hacia lo simbólico. Lo digo en relación a la lógica fálica, que pueda tal vez poner una separación ahí donde hay un cuerpo tomado por el otro. No sé si consideras algo de esto. Vamos a pensarlo juntos, dale. Muchísimas gracias, Jesús. Tomás, gracias, Jesuán. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Roberto, muchas gracias por lo que fuiste transmitiendo en este recorrido. Y está un poco en sintonía mi pregunta en lo que planteó Amalia y mi compañero Jesús.
este lugar, ¿no?, del cuerpo en el avance, ¿no?, de lo real, y pensaba por ahí la relación que podemos ubicar ahí entre cuerpo, objeto y sujeto, ¿no? En la relación al otro, ¿no?, en quedar apresado como objeto de goce. Y por ahí desde el lado de las intervenciones, ¿no?, por donde ir ubicando la angustia como significante, ¿no?, como efecto del significante. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Bueno, voy a tratar de ir respondiendo. Es muy interesante lo que me plantean, porque hay algo que es un común denominador de las tres preguntas, que es justamente incluir la dimensión del otro en esta última formulación, que es la del avance de lo real sobre lo imaginario. Amalia me habla justamente sobre la dirección, sobre esto de que nombrar pone en juego una dirección de que el objeto justamente se consuma y se consume, es decir, la dimensión más flagrante del objeto, ¿no? Ser consumido, consumir y ser consumido. Es decir, este es el punto que planteaba del recorrido del objeto al sujeto. Y es un S1 social. Es más, hay un S1 social, casi te podría decir, entre los que toman ribotril y los que no toman ribotril. Pero se transforma en S1 cuando llega a la escucha de un analista. Ahí puede transformarse en un S1. Decir ataque de pánico. No antes. Y en el 3 es justamente el planteo es de estar tomado por el otro. Y que es justamente estar tomado por el otro, que esto es bárbaro, es siempre la referencia a la angustia del seminario 10. Lacan, justamente cuando nos habla en RCI y cuando nos habla en la tercera, no hace ninguna referencia al otro, sino que hace una referencia al cuerpo. Y este es el problema, que es justamente, miren, y ahora se los voy a mostrar acá, que lo que plantea es otra cosa, es justamente lo desanudado de un cuerpo sin el otro. Fíjense, acá vemos a la angustia entre lo real y lo imaginario. ¿Y dónde queda lo simbólico? Excluido. No está la dimensión del otro, ni de la significación fálica, ni de la articulación de la lógica del sujeto. Fíjense que ni el inconsciente, fíjense que justamente está excluido el registro de lo simbólico. Lacan es muy preciso, no sé hasta dónde llegó en su pensamiento, pero justamente dice que lo real avanza sobre lo imaginario. Lo real del cuerpo, cuando emerge de la manera más disruptiva. Nuestro trabajo, que decía Jesús, es tirar de la cuerda simbólica para que haya una reconstitución de la dimensión del otro, porque justamente cuando está ese ataque de angustia desmesurado, eso que se llegó a nominar pánico, que es el ataque de angustia con miedo, que es el ataque de angustia donde muchas veces hay hasta desmayos, hay pérdida de la sensación de la realidad, donde hay sensación de extrañamiento, es justamente donde el otro no opera. Es la irrupción de lo real del cuerpo en lo imaginario. Es decir, que fíjense que hasta oblitera la dimensión del sentido, que hasta produce una declinación de la dimensión del sentido, en tanto el cuerpo, en tanto el sujeto tiene la experiencia de quedar reducido a ese propio cuerpo, donde nuestra función es justamente reconstituir la dimensión del otro. Justamente, primero calmar y reconstituir la dimensión del otro. Traer para el campo de lo simbólico, porque justamente este punto no es estar tomado por, esta no es la angustia del sentido de estar tomado por el otro como la angustia del seminario 10,
como la angustia justamente de la angustia señal. Esto está mucho más próximo a la angustia traumática de Freud. Mucho más próximo, si podemos acercarnos a la idea traumática de Freud, de la angustia traumática, está justamente la imposibilidad de producir una inscripción en el otro. Nuestro trabajo justamente, como esto es un episodio, es tirar de la cuerda simbólica, dice bien, tirar hacia lo fálico, tirar hacia el significante articulado, poder restituir la dimensión del sentido, pero las intervenciones primeras, que son sobre la emergencia de este tipo de crisis de angustia que se ven, que generalmente no pasan en los consultorios. Yo me las he encontrado mucho en las guardias, o cuando uno trabaja en las instituciones, cuando trabajé tantos años en el hospital, el cual fue servicio de psiquiatría, cuando hacíamos guardias justamente de esto, sino en la vida cotidiana del hospital donde aparece esta emergencia. Estas emergencias no aparecen en el consultorio. Es más, voy a decir algo interesante. Cuando algo de esto aparece en el consultorio, es justamente pacientes que nos traen en estos estados de angustia, para muchos analistas y de mucho renombre son inanalizables. Y muchas veces estos analistas lo que proponen es una derivación psiquiátrica que se mitigue la angustia, pero guarda, para que el sujeto pueda hablar, no para clausurar la dimensión del discurso. Todo lo contrario. Si el psicofármaco en estas situaciones críticas sirve para algo, es para que se abra la dimensión del discurso, para que el sujeto que no puede decir nada pueda empezar a hablar. Por eso digo que no estoy en contra. Es más, muchos analistas muy reconocidos, de casos que conozco, le dicen, bueno, empezás el tratamiento, pero vas a un psiquiatra y tomás un antidepresivo y un ansiolítico. Porque justamente hay una situación de desborde que no permite situar las coordenadas del otro. Sí, espero haber respondido algo de esto. No es la angustia señal, no me estoy refiriendo a la angustia señal. La angustia que está indicando, de la que me sirvo en la última enseñanza de Lacan, es justamente para situar algo que nos sirva a nosotros como lógica para entender qué es lo que pasa en estos estados críticos tremendos de desorden. Leticia, gracias. Bueno, gracias, Maren. Bueno, Roberto, la verdad un excelente recorrido, fue un gusto escucharte. Y bueno, mi pregunta estaba un poco en relación a lo que recién respondías y a lo que también planteaba Yesuan en relación, bueno, algo respondiste, pero bueno, también para ver si podías ampliar un poquito más, en relación al trabajo como analistas, en relación a lo real, lo simbólico y lo imaginario, RSI, ¿no? Cuando decías la angustia es el avance, que es lo que dice Lacan justamente en el seminario de RSI, la angustia es el avance de lo real sobre lo imaginario y el temor de quedar reducidos a un cuerpo. Imagino el temor de quedar reducidos a lo que no se sabe, ¿no? Como podría ser el temor de quedar reducidos a este ejemplo que dabas, a un dolor de muelas, y uno no puede salir de ahí y no puede parar de pensar en eso y de sufrir eso. El temor de quedar reducidos a esa angustia, ¿no? En relación a esto, el avance de lo real sobre lo imaginario, pero también decías, lo simbólicamente real es la angustia. Otra vez, lo real de lo simbólico. Siempre aparece lo real en relación a lo que no se sabe, a lo que queda por fuera, bueno, y la angustia en relación a esto. ¿Cómo trabajar en la clínica en relación a eso que no se sabe, que queda por fuera, bueno, y que está, entre otras cosas, en relación a la angustia? Bueno, si podías explayarte un poquito más sobre esto. Sí, muchas gracias, Leticia. Cuando decíamos que lo simbólicamente real es la angustia, que esto es lo que plantea Lacan en Linsú, dice justamente que es lo que connota a lo simbólico en lo real. Es decir, que dentro de lo real lo que connota a lo simbólico. Es decir, que en la angustia, si bien en el nudo, como lo mostrábamos recién, lo simbólico no tiene ningún lugar de preeminencia, sino más bien tiene un lugar de exclusión. Como el nudo lo que nos permite
es justamente entrar por cualquiera de las tres cuerdas, de ser necesario, en lo crítico, en la instancia crítica, creo que justamente las intervenciones son en lo real y en lo imaginario. Ahora, que son por la vía del sentido y por la vía de las intervenciones en lo real. Y guarda, y por eso muchas veces un psicofármaco, que es una intervención en lo real, también tiene eficacia y también es necesaria. Muchas veces estas circunstancias terminan en la guardia, no en los consultores de los analistas. Por eso intervenciones en lo real son valiosas. Distintos tipos de intervenciones en lo real. Es más, un paciente con una intervención en lo real, sacarlo del diván, sentarlo en el sillón, traerle un vaso de agua, darle una mano. ¿Cuántas veces es darle a un paciente que está muy angustiado? Cuando Lacan habla de regular la angustia, es tocar al paciente, ponerle una mano en el hombro y decirle vamos bien, igual estamos yendo bien. Es decir, que hay una intervención en lo real y en lo imaginario junta. Como el nudo es una formulación extraordinaria de Lacan, nos permite acceder por cualquiera de las tres cuerdas, de llegar, de producir una intervención que lo que haga justamente es reconstituir la dimensión del sujeto, traer la dimensión de la palabra a la escena y que la palabra encuentre su valor en la subjetividad e incluso su valor mitigante dentro de la subjetividad, para inmediatamente después articularlo a cómo se historiza esto en la secuencia de ese paciente, de la vida de ese paciente, de cómo por qué llega esto. Es decir, cómo queda articulado a la secuencia de la historización de ese sujeto en el relato de un análisis. Esa es la función justamente de la intervención, que es una intervención cuando merma el desorden crítico. Gracias, Leti. No, a vos, Roberto, la verdad muy interesante también este aporte, ¿no? De la intervención en la urgencia, y bueno, después de que pasó la urgencia que decías recién, y bueno, y la ventaja de trabajar con el nudo, ¿no? Que si se toca uno de los tres registros, toca a los otros. Gracias. A vos. Rodrigo, gracias, Leti. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me sumo a la discusión, muy interesante. Gracias, Roberto, porque bueno, también son aportes clínicos valiosos, un poco con lo que nos convidas hoy. Y un poco para sumarme a esto, me quedo pensando, ¿no? Bueno, la posibilidad que ofrece el nudo, esto que nos trae de intervenir desde las tres cuerdas, pero a mí particularmente me ha servido bastante por ahí no encallar en esto del ataque de pánico, ¿no? Que bueno, se puede seguir claramente en los textos de Freud, en aquellos primeros textos de Freud, cuando habla de crisis de angustia, cuando se refiere a estos tópicos, donde describe claramente ahí lo que hoy el DSM-4 define como ataque de pánico. Pero sí me ha parecido muy luminoso cuando desde el principio Freud habla del ataque histérico y habla del ataque de angustia. Y me parece que tiene que ver con la pregunta que también hace Jesuán, porque la apuesta es justamente a poder ubicar la función de la angustia y a poder restablecer algo de la cuerda simbólica, en el medio de eso que agobia, que no encuentra modo de decirse y que emerge como afecto. Y en este sentido, recordaba lo que Freud decía, ¿no? Ahí donde en el ataque, de alguna manera, planteaba que se muestra el fantasma sin poder contarlo, ¿no? Y que justamente la posibilidad de contarlo es nada más ni nada menos que la posibilidad de que se constituya ahí un síntoma que pueda interrogar, un síntoma que pueda permitir ubicar en el marco del fantasma esa angustia. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, esto como un dato más para seguir. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que me sirve mucho lo que estás diciendo, porque es importante distinguir. Por eso justamente
estoy tratando de producir en la clínica la justificación teórica, es decir, poder articular teóricamente para dar cuenta de la clínica, porque viste como que para poder dar cuenta de algo que pasa en la clínica tenemos que producir teoría. Entonces, justamente esto es lo que estoy tratando de articular teóricamente para que tenga efecto en la clínica. En el ataque histérico, que sin duda el ataque histérico, hay angustia, que sin duda en el ataque histérico hay angustia. En el ataque histérico, hasta en el estupor histérico, no solo en el ataque histérico, sino que hasta en el extremo del estupor histérico, funciona la misma operatividad del significante que funciona en la histeria. Mira, te voy a dar un ejemplo, porque es susceptible de la intervención significante. Es susceptible de la intervención en el plano significante, porque mira, en el estupor histérico, la orden rescata al sujeto del ataque. La orden, porque, mira, por ejemplo, recuerdo un episodio de hospital de un estupor histérico, donde un paciente está en la camilla con una crisis epiléptica, los médicos le dan antiepilépticos y no cede la epilepsia. Y no era una histeroepilepsia en el sentido freudiano, donde la crisis histérica desencadena una convulsión epiléptica que ya está en el organismo de ese sujeto. Eso es la histeroepilepsia, que es la epilepsia desencadenada por el ataque histérico. Sino que este paciente tenía una forma de presentación convulsiva, los médicos la habían medicado con anticonvulsivantes y no cedía. Entonces me llaman a mí. Y entonces hay una característica del estupor histérico que tiene que ver, que no se parece a ninguna de las, que es algo hasta inclusive visible, que es el parpadeo, ¿no? Entonces al paciente me senté al ladito y despacito, y lo que saca el estupor histérico o el ataque histérico es el discurso del amo. El discurso del amo es el ejercicio del discurso del amo. Entonces recuerdo que me senté y hablando y le dije, a partir de ahora me va a escuchar solamente a mí y va a obedecer solamente mis órdenes. Y va a obedecer mis órdenes porque no tiene ninguna otra alternativa. Me va a hacer caso nada más que a mí. Entonces le digo, abro los ojos, y abro los ojos, le digo, ¿tiene ganas de llorar? Sí, llore. Bueno, ahora siéntese. Listo, se resolvió, no fue instantáneo, ¿no? Fue un ratito, pero eso es lo que pasa en el ataque histérico, responde al discurso del amo. Justamente, cuando la angustia emerge como lo disruptivo en lo real, avanzando sobre lo imaginario, no responde al discurso del amo. Porque justamente no es una crisis histérica. La crisis histérica, hasta el extremo del estupor, responde al discurso del amo, siempre. Justamente cuando la angustia se hace crítica en el cuerpo, produciendo el desorden crítico, y que produce una disrupción feroz en lo imaginario, como está en el nudo, no responde al discurso del amo. Responde más bien al campo del sentido. No, categóricamente no responde al discurso del amo, mientras que en la histeria sí responde al discurso del amo. Crisis histérica, angustia histérica, crisis de angustia en la histeria. En esta otra instancia, justamente, no, porque la disrupción es lo real de lo imaginario. Es cómo lo real se hace presente bajo la forma más insidiosa y desordenante de lo imaginario, cómo el cuerpo irrumpe en esta cuestión de quedar reducido al cuerpo bajo, es más, muchas veces se presenta bajo la forma de síncopes. Se presenta esta crisis bajo la forma de síncope, que justamente queda reducido a lo real, así, pum, caen redondo. Que después los cardiólogos les hacen un montón de estudios y no tienen nada, dicen no tiene nada. En realidad no tiene, después vienen a nosotros y dicen no tiene nada orgánico. Sí tiene algo en el campo de la subjetividad. Sí, hacemos 3 preguntas más y cerramos, sigamos cerrando. Dale, yo te aprovecho, es un comentario y una pregunta, si de alguna manera lo que nos estás proponiendo en el recorrido, en este trayecto que nos traías hoy,
es un poco algo de ese recorrido que propone un analista, digamos, en el sentido de no rechazar eso que viene como ataque de pánico, ¿sí? Sino servirnos de eso, porque lo que va a producir otra cosa es quien escucha eso, digamos, ¿sí? El médico va a escuchar ahí, va a mandar esta serie de análisis, y puede quedar alguien reducido a infinidad de análisis posibles, de alguna manera, como si es eso lo que estás proponiendo, y me pareció muy interesante cuando dijiste que el referente es el sujeto. Digamos, que la apuesta al sujeto, por más situación crítica que esté, siempre va a estar en el horizonte del que escucha. Digo, si ahí no está el punto de viraje, digamos, de qué se hace con eso que hoy se llama ataque de pánico. Totalmente de acuerdo, que para nosotros es una crisis de angustia, pero la apuesta, sí, tal cual, Maren, completamente de acuerdo, porque la apuesta siempre es al sujeto y a la palabra y a las intervenciones del analista. Todo el pool de recursos que tiene un analista para intervenir a partir de la formulación del nudo. A partir del nudo tenemos justamente la posibilidad de entrar por lo real, por lo simbólico y lo imaginario, y siempre la apuesta es al sujeto, porque justamente este desorden crítico se da en el campo de la subjetividad. Así que muchas gracias. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario antes de...? Yo quería hacer un pequeño comentario, a ver si no me pierdo. Gracias, Roberto, un gusto escucharte. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, dale, dale. Pensaba en esto del ataque de pánico, ¿no? Ay, no me sale. Lo que aparece, claro, violentamente, y donde está marcado por cuadros casi fisiológicos. Sudor, mareo, taquicardia, y donde a mí me sirve mucho, y te iba escuchando, digo, el seminario 10 cuando dice la angustia del desamparo, que no es la señal, ¿no? Donde el sujeto queda sin red, y me gustó todo el recorrido que hiciste. ¿Y qué hacemos nosotros los analistas frente a un sujeto que aparece objetalizado por estas condiciones casi fisiológicas y que tiene que ir historizando en función de las intervenciones que podemos ofertarles, que son casi al principio en la urgencia, que no es lo mismo que, y eso me pareció súper valioso? Y creo que dijiste algo así en relación a Lacan, ¿no? Que el síntoma inscribe a la angustia en el trauma. Entonces me llevaste a esto de la angustia del desamparo y a la fragmentación, porque cuando vos traías lo de la muela es la retracción, ¿no? De la libido, puesta todo al servicio de ese dolor, de ese montante de dolor, y, y siguiéndote, bueno, el afecto no está reprimido y se siente en el cuerpo. Así Claro, que bueno. es buenísimo esto que decís, porque justamente el afecto no se reprime. No se reprime. Es irreprimible el afecto, porque el afecto es un efecto del significante. Lo único que es represible o reprimible es el significante. Ninguna Claro. otra cosa se puede reprimir. Y en relación, por ejemplo, a la clínica con adolescentes, a mí me ha pasado, ¿no? Que TikTok les avisa que tienen ataques de pánico. Ay, no Y sé me nada. sorprende. ¿Cómo es eso? Sí, porque vienen y se presentan, ahí Tomás hace que sí, se presentan y dicen, tengo ataques de pánico. Ajá. Sí, y a ver, ¿qué sería? Y no, bueno, estuve viendo anoche en TikTok, ¿no? Y entonces esto que vos iniciaste, ¿no? La eliminación. Lo epocal, Claro. cómo toma cuestiones y los intenta hacer S1, que no lo son, pero bueno, Claro. nominan ahí. Por eso digo, casi un S1. Claro, solo se estudió en la clínica. me gustó eso, que cómo lo bordeaste, y bueno, ¿qué tenemos para ofrecer los analistas, ¿no? Vamos, En bueno. caso por caso. Gracias. En principio, gracias Sandra, muchas gracias. Mari y Sandra.
En principio de lo que estamos hablando siempre es del carácter heterogéneo de la angustia, porque nosotros tenemos la tendencia a, justamente por eso hablaba del pensamiento complejo no conclusivo, que tenemos tendencia, como nos resulta operativo a pensar la angustia desde el seminario 10, es el lugar del que primero nos agarramos y aparte nos sirve. Ahora, claro que nos sirve. Ahora resulta que no nos sirve para todas las instancias y no abarca a lo heterogéneo y complejo de la angustia. Que hay crisis de angustia que son justamente perfectamente trasladables al campo de la palabra, que son inclusive, hay crisis de angustia que ocurren en el consultorio, pero hay crisis de angustia de un desorden crítico que son mucho más complejas. Es más, donde muchas veces los analistas se asustan, y es algo que justamente propongo, no asustarse de ninguna manera, sino más bien mantener justamente la posición del analista, y saber que se puede intervenir de distintas maneras, que hay distintos modos de intervenir, que hay angustias que son mucho más críticas que las crisis de angustia, aunque sigan siendo, siga estando implicada la dimensión de la angustia, del afecto angustioso en el cuerpo y la declinación del sentido, porque justamente hay una declinación del sentido. Entonces hay una inestabilidad del sentido, como que el registro imaginario pierde compacidad, hay una desagregación del registro, deja de ser compacto, pierde la compacidad, deja de ser compacto, y hay una desagregación del registro imaginario. Y entonces ahí hay que apuntar a una cierta reconstitución. Ahí por eso no hay que asustarse, ¿no? Hay que justamente poner el cuerpo nuevamente en estas situaciones críticas. Yo no lo llamo ataques de pánico, no quiero llamarlo ataque de pánico, no tengo ningún interés de sostener el concepto de ataque de pánico, sino que son crisis de angustia más o menos críticas, que aceptan una u otra teorización, y por lo tanto aceptan una u otros modos de intervención. No me resisto y me niego por completo a seguir hablando de ataques de pánico y de que los analistas sigamos hablando de ataques de pánico, sino que nosotros tenemos elementos teóricos y conceptuales para entender y para que tenga una lógica este desorden crítico que pasa en la vida anímica y en el cuerpo. Así que estoy sumamente agradecido a todos por este diálogo, y bueno, nos seguiremos encontrando. Les mando un afectuoso saludo a todos y un especial agradecimiento. Buenísimo, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Muy bueno. Gracias también a todos por participar y por intercambiar y escucharnos. Bueno, buen fin de semana, gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Disfruten.